empezamos a considerar en los primeros temas la historia verdadera y tremenda que ocurrió desde el principio de los tiempos en el diseño que Dios había hecho de la familia. Habíamos comentado que el hombre no solamente está hecho a la imagen y semejanza en lo personal. Nosotros como seres humanos estamos hechos a la imagen y semejanza de el Señor, pero también la familia. La familia es una figura celestial, porque por algo encontramos nosotros todos estos conceptos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué no ha sido Padre, Hijo y? Porque sí va a ser y va a estar completa la familia cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo se una al Señor Jesucristo, será el Padre, el Hijo y su esposa, la esposa del Hijo. Bien, ya estará la familia completa. Pero para que esa transición ocurra de ser ya una familia completa e integrada en el ámbito celestial, tuvo que haber toda una serie de situaciones que, por causa de la desobediencia del primer matrimonio que hubo sobre la creación, incurrió en una desobediencia. Esta desobediencia costó muy caro porque, como comentamos, la seducción a los sentidos de Eva, Pablo el apóstol así lo dice, fue engañada por la serpiente, o dijimos que no es una serpiente como animal en el concepto hebreo, sino que serpiente significa también es una entidad o una ser resplandeciente por las características que tenía Satanás en ese tiempo, cuando se manifestó en el huerto del Edén y sedujo a Eva. Cuando seduce a Eva, realmente es una seducción, un engaño, porque eso es lo que ocurrió. ¿Qué buscó Satanás para poderse apoderar de algo que él no pudo cuando se rebeló contra Dios? Estudiamos Ezequiel 28, cuando vemos acerca de las profecías contra el rey de Tiro, el príncipe y el rey de Tiro. Ahí lo van a encontrar en su manual y pueden ver los videos de cómo esa rebelión no prosperó y fue expulsado de la presencia Satanás y fue enviado a esta dimensión material, porque eso ocurrió cuando recién estaba haciendo la creación. Entre el capítulo 1 del Génesis, entre el versículo 1 y 2, se considera que hubo esa rebelión y fue expulsado de la presencia de Dios y arrojado acá a la tierra. Anduvo vagando en el huerto del Edén, hasta eso está también escrito en varios de los libros de los profetas, principalmente también en Ezequiel 28 y en Isaías 14. También pueden ustedes hacer una lectura de estos capítulos, en donde ya está descrita el peregrinar de Satanás en las figuras de los príncipes de Tiro, el rey de Tiro, el rey de Babilonia, que son figuras o prototipos de Satanás también. Y en ese peregrinaje encuentra a Eva, y Eva es seducida por la apariencia resplandeciente. No se le apareció un diablo de rojo y tridente, sino en la apariencia con la que fue creado. No, Dios no le quitó esa apariencia. Él sigue, ya ahora es un disfraz, por lo que hay abajo de él es la maldad. Ese ángel de luz que se describe también por parte de Pablo el apóstol. Y vean qué tremendo, porque cuando Eva es seducida y la induce a que diga una mentira, pasa algo. Ahí fue una situación difícil para el género humano, porque cuando Eva es seducida por Satanás y ella dice una mentira, ocurre algo que después el Señor Jesucristo diría en su ministerio. Dice, Satanás o el diablo es padre de la mentira y homicida desde el principio. Padre de la mentira es cuando se hizo padre, Satanás. Digo, si dice que se hizo padre es porque hay una paternidad de por medio. Y dice, y padre de mentira. Cuando Eva miente, en ese momento nace la mentira.
O sea, de alguna manera, en un acto totalmente espiritual, da luz a la mentira Eva, ¿sí? Así está escrito y así lo entendemos. No es una doctrina nueva, tal cual está escrito. Cuando Eva da a luz la mentira, ya, ahí ya Satanás se hace padre de mentira y tiene autoridad como la autoridad del padre. También usurpa su lugar de padre. Entonces, toda la paternidad y la maternidad también entra en juego posteriormente para las familias. ¿Mm? Una vez que ella da luz a la mentira y dice homicida desde el principio o homicida desde el Génesis, porque Génesis es principio, ya de ahí las generaciones posteriores ya no van a ser hijos de Dios, sino que, como lo somos nosotros, sino que surge una nueva categoría clasificada por el Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que en uno de los evangelios, en el Evangelio San Juan, estando en una confrontación, el Señor Jesucristo con los fariseos, con los escribas, los doctores de la ley, dice, su padre es el diablo y ustedes, esa es el origen que tiene, ¿no? Porque ahí peleaban de la descendencia de ellos, decían, somos hijos de Abraham. Dice, no, ustedes son padres del diablo, ¿sí? Y queda la categoría de los hijos de Dios que surgiría a través de algo impresionantemente único que hace el Padre Celestial. Como la mentira de Eva fue algo y un acontecimiento totalmente espiritual, tenían que ocurrir dos cosas. Primero, que debían de nacer la verdad de una mujer virgen en un acto totalmente espiritual. Por eso es que María, siendo virgen en un acto totalmente espiritual, va a dar a luz a la verdad, que es Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Ese es el por qué fue que el Espíritu Santo hizo que Eva concibiera en un acto totalmente espiritual, no biológico, sino que se restaurara el pecado de desobediencia de Eva, ¿m? A través de ese engendramiento espiritual de la verdad que es Cristo. Pero claro que tendría que pasar toda una serie de estrategias por parte de Dios para que pudiera darse ese momento y que la verdad pudiese venir acá a la tierra en la persona de Cristo Jesús. Bien, entonces eso fue algo que consideramos. Y también dijimos que algo que se perdió y que hayamos mencionado, que siempre hemos escuchado, y es totalmente cierto y muy primordial, la salvación a nivel personal. Es algo personal, la redención en Cristo, el que seamos nacidos de nuevo es un acto totalmente personal, pero también las cosas que le dio el Señor como responsabilidad al hombre, que había sido instituciones. Primeramente, la institución de la comunión entre Dios y el hombre. Dios se comunicaba con Adán, ¿no? Y por ahí hicimos algunas cosas que después volveré a mencionar en la restauración de lo personal y lo institucional. El idioma común que manejaban en ese tiempo Adán, Eva, el Señor y Satanás. Todos hablaban el mismo idioma y se entendían muy bien. No sé si ya lo habían pensado, pero Adán de alguna manera se comunicaba con Dios y Dios con el hombre. Y algo tan prioritario, tan importante que es la comunicación con Dios, se perdió. Aunque todavía un tiempo siguieron hablando el mismo idioma, un idioma celestial, porque venía del cielo y venía de Dios, en la cuestión de Babel, se va a confundir la lengua del hombre para que el hombre se completara la incomunicación con Dios, ¿sí? Y que después el Señor restaurara esa comunión con Dios a través de lo que iba a ser el Espíritu Santo posteriormente. Estoy hablando muy rápido porque estoy haciendo un resumen. Ya esto lo podrán ver con calma en los videos. Y una vez que se lleva a cabo esta en su situación tan difícil, estas responsabilidades que le dio el Señor a Adán y Eva se van a perder. ¿Qué fueron? Ya dije una, comunión Dios-hombre se pierde. Segundo, matrimonio y familia. El matrimonio y la familia también se van a ver afectados y vemos la actitud de Adán
cuando le reprocha inclusive al Señor, la mujer que me diste por compañera. Oigan, Eva era más que una compañera. Ellos ya eran un matrimonio. Dios ya había celebrado el pacto matrimonial entre Adán y Eva. Antes de la desobediencia, ya se había hecho el pacto matrimonial, y el trato que tiene Adán para con Eva delante del Señor es de una compañera. Y no era así, era más que una compañera. Ya habían sido una sola carne, un mandato del Señor. ¿A través de qué? De la intimidad sexual. Pero él la seguía considerando una compañera. Ahí vemos cómo Adán mismo va a depreciar espiritualmente, anémicamente a Eva, y la rebaja sí, es mi compañera. Y bueno, ¿y por qué si es tu compañera tienes intimidad sexual con ella? Bueno, pues sí, pero es mi compañera. Así me la dio Dios y así la trato. Ujú. O sea, ahí vemos una situación muy fuerte en la relación matrimonial. Delante del Señor era un matrimonio, pero así no la consideraba ya Adán a su mujer. Y eso iba a repercutir en el matrimonio, en el matrimonio. Se pierde esa institución del matrimonio y familia. Otra que se pierde, el Señor le había dado la responsabilidad de trabajar y labrar el huerto a Adán, siendo que él no iban a morir de hambre, porque no había hambre en ese tiempo, antes de la desobediencia de ellos. Comerían de la labor de sus manos, Adán y Eva, porque el trabajo le da sentido a la vida del ser humano. Uh-huh. Tanto es así que ustedes, ¿cuántas veces hemos sabido de jubilados que los inutilizan, los hacen a un lado? Y hay personas que inclusive al no saberse útiles, llegan inclusive a perder la vida por esa inutilidad. Cosa tremenda, ¿no? Porque el hombre fue hecho a semejanza del Señor como creador, y el hombre es procreador, porque somos creados, pero somos creadores también. Somos creados por Dios bajo su diseño, pero nosotros tenemos creatividad, inteligencia, imaginación, habilidades, las gracias que el Señor nos da a través de los talentos, y somos también creadores de hacer algo que no era, algo que es, igual que el Señor. Él hizo de lo que no era, de la creación entera, lo que hoy es. Nosotros podemos hacer hoy de lo que no es, lo que es. Ustedes pueden crear por ejemplo, Dani puede crear una alabanza hermosa como las que ha creado y que no existía nunca antes. Pero ¿por qué las ha creado Dani Triviño? Porque él tiene el atributo que el Señor de crear lo que no era a lo que es. ¿Me explico? Cualquier habilidad artística, escribir un libro, pintar un cuadro, crear hijos. Es más, el engendramiento que ahí participa la mujer, de que hace un ser humano que antes no existía. No existía el ser humano, pero a través de engendrar hijos, existen los hijos. O sea, un ser humano que nunca había existido, viene existencia. Y viene existencia para la eternidad. Fíjense qué posición tan importante, que los hijos que engendramos, a partir de que son engendrados por nosotros, ya van a tener una existencia eterna. Somos procreadores juntamente con el Señor de existencias eternas. Y eso es, los animales no. Los animales tienen un periodo de vida y chao, se acabaron, tienen sus ciclos de vida, son para eso nada más, pero después ya no. Después nosotros participamos de esta capacidad procreativa. Por eso Pedro dice que la mujer es salva si tiene hijos, pero no es que la salvación en Cristo radique en procrear hijos, sino que la hace copartícipe como procreadora de hijos de Dios, del linaje de Dios. Entonces, bueno, imaginen qué cosa tan tremenda se perdió con eso. Y labrar el huerto, que es la labor del hombre, también se pierde. Y finalmente, el gobierno y la autoridad, cuarta institución, que tenía Adán y Eva sobre la creación, de gobernar la creación entera, totalmente, Señor de toda la creación. Y el Señor Jesucristo, cuando lleguemos a ese punto, cuando Él va trayendo la redención institucional, aparte de la personal,
está la redención institucional, porque el Señor no iba a dejarnos a nosotros con vida eterna en una creación bajo corrupción, bajo las leyes de la muerte, de la maldición, de la corrupción. Tenía que sacarse esto adelante y bueno, el Señor Jesucristo fue la evidencia de que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios es en ese sentido partícipe de los milagros que él hizo, caminar sobre las aguas, transformar el agua en vino, resucitar a los muertos, sanar a los enfermos, total autoridad sobre la creación y sobre todo otra cosa, echar fuera demonios y tomar autoridad sobre ellos, ¿sí? Porque los demonios son criaturas, son seres espirituales creados, y aún Adán había sido puesto como autoridad sobre las huestes de maldad que ya estaban, pero al sujetarse a la voluntad de Satanás, Eva, y después su marido, al de la voluntad de Eva, se pierde esa autoridad. Ese era el panorama, esa era la situación. Y las cuatro instituciones van a ser usurpadas por Satanás y pone sus asignaciones que hasta hoy permanecen bajo el control de las tinieblas, aunque en Cristo ya hayan sido arrebatadas, pero solamente hoy los hijos de Dios hemos recuperado a través de Cristo estas instituciones, obviamente también lo personal. Bien, bueno, ese es un resumen de lo que hemos visto en las clases, en las sesiones anteriores. Hoy vamos a ver cómo es que estas instituciones fueron recuperadas y cuál fue la estrategia que el Señor implementó para que esto fuese hecho una realidad. En el tema número, hay todas las instituciones, eso las describimos en el tema número 2, en el tema número 3 vemos lo que está en el Génesis, sobre todo el Génesis 2 y 3, cómo se cayó estas instituciones. El tema número 4, ahí vemos cómo se va dando. Me voy a pasar en este momento por alto el tema 4, porque me interesa más que veamos el tema número 5, porque son las estrategias de Dios. Regresaremos al 4, no me interesa tanto el orden, porque es más importante que yo ponga como fundamento lo que está en el tema número 5 en el manual, que es el plan de rescate de las instituciones. Bien, ahora sí me voy con más calma. Ya no voy a hablar tan rápido, sino que ya me voy con más calma, ¿sí? Bien, vamos al tema número 5. ¿Qué estrategias implementó el Señor para lograr que, porque uno podría pensar, ¿y por qué no nos redimió el Señor de inmediato? En cuanto el hombre desobedeció, ¿por qué no nos hizo partícipes de una redención allí? Hay varias cosas ahí que el mismo Adán y Eva incurrieron y Satanás, que debía de cumplirse antes de que viniese Cristo acá a su ministerio terrenal. ¿Qué cosas importantes hicieron que se retrasara la redención? No sé si ustedes algún día se han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no el Señor destruyó a Satanás inmediatamente desde que se rebeló, por ejemplo? Sí, sí, gracias, Debbie. Ahí está la página, está en el chat, tema número 5 de la 15, en esa página 15. ¿Por qué no pasó eso de inmediato? ¿Por qué no haya intercedido Adán con el Señor, pudiéndolo haber hecho por la desobediencia de su esposa e intercedido por ella para que el Señor la perdonara? Es un Dios de gracia, de amor, y es un Dios que perdona. O sea, ¿por qué no también Adán y Eva no hayan sido quitados de en medio y el Señor vuelto a hacer otro matrimonio que sí le funcionara bien? Hay un principio en todo esto que lo debemos de considerar como vital. Dios es un Dios creador, ¿sí? Es un Dios creador. Y lo que Él crea no lo destruye, lo transforma a su soberana voluntad. El que sí destruye y es reconocido como destructor es Satanás, ¿sí? Dice la Escritura que el Señor Jesús en los evangelios advierte, tengan cuidado,
no del que destruye el cuerpo, sino el que destruye el alma en el infierno, ¿sí? Y este es Satanás. Él es reconocido como el destructor, ¿bien? Y una de las cosas que Satanás manejó con el Señor, al querer usurpar su lugar y quitarlo del trono de gloria, es que él quería ser como Dios. Y si el Señor se hubiese propuesto destruir a Satanás para quitarlo del medio y nos hubiera quitado de tantos problemas, en el momento mismo que el Señor estuviese destruyendo a Satanás, él le hubiera dicho al Señor, ajá, yo tenía razón, yo también soy Dios porque tú y yo somos iguales. Yo soy el destructor y tú me estás destruyendo. Y me explicó por qué no lo destruye, sino que el Señor no iba a participar. Es una medida astuta de Satanás, pero no le funcionó. Como no puede destruir, no, Dios no lo puede destruir, bueno, va a intentar hacer algo Satanás. Eh, como queda, digamos, activo y con esa vida espiritual tan especial que tiene, va a intentar destruir al hombre. Y cuando están los tres juntos bajo juicio de Dios, y cuando habla que la serpiente hace un decreto el Señor contra la serpiente y le dice, sobre tu pecho te arrastrarás y polvo comerás todos tus días. Y eso es algo que el Señor hace, porque, bueno, las serpientes no comen polvo, pero sí se iba a alimentar de lo que estaba hecho el hombre, de polvo. Es decir, Satanás iba a tratar de quitar de la faz de la tierra al hombre, pero el Señor, para preservar al hombre en lo que venía la redención, le dice a Satanás, vas a tener que alimentarte del polvo. O sea, mientras existe el hombre que es de polvo, tú vas a poder alimentarte y seguir existiendo. Si destruyes al hombre, se acaba tu existencia y dejas de ser. ¿Mm? Eran estrategias contra estrategias. La sabiduría de Dios contra una inteligencia diabólica. Y así es como establece el Señor y preserva al hombre hasta que viniese la redención. Después viene la situación cuando el Señor dice de la mujer, ella dará a luz una simiente, y al diablo, tú también tendrás una simiente, y habla de generaciones. Y le dice, ella va a dar a luz una simiente, y tú también tendrás la tuya. ¿Mm? ¿Qué habla? De que vendrían generaciones, pero de demonios, no, vendrían generaciones en donde se alojaran los demonios. Porque recuerden, ¿se acuerdan que se reveló una tercera parte de la población de los ángeles creados por Dios? Que se rebelaron y se aliaron a Satanás. Pero son espíritus, no tienen cuerpo, son incorpóreos. Pregunto, ¿en dónde podría haber esa simiente que el Señor le dice a Satanás que tendría? A ver, ahora sí, si alguien puede deducirlo, levante la mano y me lo puede decir. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿En dónde estarían las generaciones de la simiente del diablo si son espíritus incorpóreos? Es Los buena la hijos del pregunta. diablo. ¿Los hijos de quién? Del diablo. O sea, los que no tienen a Cristo. Las generaciones, pero ¿qué serían esas generaciones? ¿Quiénes serían? Sí, es correcto, Luz, pero ¿quiénes serían? Ya dijiste los Seres cinco. humanos. ¿Quiénes? ¿Cuáles seres humanos? Correcto. ¿Cómo lo podemos Los que comprobar? no tienen. mm, ¿Cómo comprobar? Sí, que eso es cierto, sí. Estás en lo correcto, pero todo lo que digamos tenemos que verificarlo en la escritura. Y es por Ok. eso. Vamos a darle respuesta a esto, porque también es una pregunta muy frecuente. En el capítulo 6 del Génesis, cuando está recientemente las generaciones de Adán, todavía sobre la tierra, la descendencia de Adán, es posible que todavía para ese tiempo eh, Adán estuviera vivo o no, no lo sabemos. Habían pasado siglos ya de la salida del huerto del Edén de Adán y Eva. Y esto tiene que ver con la familia. Todo lo tenemos que relacionar con el ámbito de la familia. Y vamos a ir identificando circunstancias familiares, ¿verdad? Sí, Rosana dice los incrédulos. Vamos al capítulo 6 y ahí vamos a verlo. Dice 6.1,
Y por eso dice esto que está acá. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, es decir, los dos géneros, había hombres y mujeres, que eran los descendientes inmediatos de Adán y Eva. Ellos empezaron a tener intimidad y empezaron a engendrar hijos. Tuvieron a Abel, tuvieron a Caín, que hablamos de Caín y Abel la sesión anterior. Nace Set y todas las demás descendencias de Adán. Ahí en el 5.3, no lo vean, nomás se los digo, tenía 130 años de edad Adán cuando engendró a Set, el tercer hijo de ellos. Para ese tiempo Abel ya había caído bajo la violencia de su hermano Caín. Y en el 6.1 estábamos, empezaron a nacer hijas y se empezaron a propagar. Y dice el 2, fíjense que dice, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Algo habíamos mencionado en la sesión anterior, pero saben que estos hijos de Dios no eran hombres, eran esos espíritus malignos que vagaban sobre la faz de la tierra, y la única manera de que se cumpliesen, que vinieran su simiente, era que se posesionaran de cuerpos de hombres, espiritualmente hablando. Ya no había comunión con Dios, entonces se empiezan a posesionar de hombres, y de esa mezcla de seres espirituales malignos, ¿cómo los hay hoy? Hasta hoy hay. Dice en el 4, había gigantes, limita la vida de los hombres a 120 años, y en el 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron, que eso es una manera hebrea de decir, tuvieron intimidad, los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Así es que, ¿de dónde nacería la simiente del diablo? De engendrar hijos a través de espíritus malignos de esos ángeles que empezaron a posesionarse de cuerpos de hombres, que tuvieron relaciones con las mujeres, y así es como se fue perpetuando la simiente de la serpiente. Bien, y estos gigantes que no son, sí había gigantes, porque hay esqueletos de gigantes, pero realmente eran gigantes en obras, es decir, que tenían unos alcances por una inteligencia fuera de lo común, pero para la maldad, ¿sí? Y eran sumamente inteligentes. Y es cuando se construyeron todas esas ruinas que hoy a muchos les llama la atención, las pirámides de Egipto, las ruinas de Baalbek, y hubo un montón de construcciones que los ignorantes en lo que dice la palabra de Dios no se explican cómo se pudieron mover piedras que hoy tampoco son posible moverlas, de las miles de toneladas que pesa cada piedra. Bueno, porque eran gigantes, no solamente en estatura. Yo no sé si ustedes tengan el dato, pero se calcula que la estatura de Adán y Eva era de aproximadamente 5 metros de estatura. Los esqueletos más grandes que se han encontrado han sido de 3 o más metros de estatura, hasta 4 metros. Están los esqueletos en museos, están muy guardaditos, porque eso le da la veracidad a la escritura, ¿sí? Y la misma ciencia lo ha comprobado. Ha comprobado que el magnetismo terrestre ha cambiado mucho por colisiones de asteroides en la Tierra que acabó con los dinosaurios, que eran de gran tamaño. Hay huesos de dinosaurios y hay muchos dibujos y esculturas de convivencia de hombres y dinosaurios. Y ahí en Job se describe a los dinosaurios perfectamente bien, ¿no? A dos clases de dinosaurios, un acuático y un terrestre. Bueno, pero también los hombres. Así es que no es ningún misterio que no los convenzan esos cuentos de ciencia ficción, de tantas cosas que han inventado. Eso está aquí y muy claramente. Bueno, cuando vienen y a la propagación de la simiente del diablo, bueno, era para que se cumpliera eso y tenía un propósito. Eso tenía un propósito. Y hay una pregunta que con esto les voy a responder: ¿por qué no acabó Dios con el diablo? ¿Por qué no desapareció a este matrimonio y hizo uno nuevo? Primero, porque Dios no es destructor y Él es lo suficientemente creador y restaurador para que lo que
hubo una desobediencia y eso fuese restaurado. Y se podrían ustedes preguntar, bueno, ¿por qué si Dios es perfecto e hizo el hombre a su imagen y semejanza, por qué incurrieron en esos errores Adán y Eva? Por una sencilla razón, porque el hombre, siendo criatura de Dios, no es Dios el hombre. A imagen y semejanza de Dios, sí, pero no es otro Dios. Y si hiciera otro Dios, pues entonces ya habría una gran cantidad de dioses. ¿Me explicó? Entonces, la criatura que es el hombre no puede llegar al nivel de ser perfecto como Dios, aunque sea su imagen y semejanza, porque el único perfecto y único es Dios en su unicidad, en su perfección, en que es un solo Dios verdadero. ¿Me explico? Y no iba a ser otro Dios, porque bueno, entonces no está así en la escritura. El único Dios verdadero, que es el Padre Celestial, pero en tres personas diferentes. Y así va a ser al hombre. Voy a ser al hombre a mi imagen y semejanza. Va a tener va a ser espíritu porque va a ser una extensión de mi espíritu. Va a tener alma en donde van a estar las mismas emociones que tengo yo como Dios, ¿sí? Es decir, ira, alegría, tristeza y conocimiento, amor, porque Dios es amor. Esas cuatro emociones, y va a tener un cuerpo que va a estar adaptado a la creación que he hecho. Así va a ser. Y bueno, así es como crea el hombre y ya lo pone en el huerto del Edén. Ahora, una cosa importante, por ser el hombre una criatura, Dios tiene que, bueno, a ver, les voy a dar este ejemplo para que se entienda fácilmente. Él tenía que levantar a un gerente de producción de calidad, ¿sí? Para entendernos en términos modernos. Y el que iba a probar a la creación, iba a probar a la criatura, iba a ser Satanás mismo. Y Dios lo permitió. Es decir, la criatura tiene que ser probada para que responda con la libre voluntad que yo le di, que es el hombre y la mujer, y va a tener que ser probada por Satanás, para que al ser probado el hombre en su obediencia hacia mí, con lo que yo les voy a dar de mandamientos, ellos aprueben y esta criatura pase a ser entonces sí, totalmente a mi entera satisfacción. ¿Sí me explico? Eso lo entendemos con el alfarero. El buen alfarero, cuando hace algo que es una obra maestra, esa pieza de calidad que hace el alfarero, él la prueba, ¿no? O sea, si es una cosa de, por ejemplo, de vidrio, y le hace a la vasija de vidrio perfecta, transparente, hermosa, y el alfarero, es un alfarero que hace el vidrio, le hace a la vasija de vidrio, ¡ping! Y queda sonando, ¿no? Como una campanita hermosa. Dice, esta vasija me salió perfecta, perfecta. Bien, y ese alfarero tiene a su probador de producción. Y dice, quiero que me pruebes toda esta producción de vasijas para ver si están bien. Y ahí está el otro, ping, ping. No, esta salió mal, no funciona. Bueno, pues entonces hay que desecharla. Vasos de honra y vasos de deshonra, de las que habla Pablo. ¿Y quién es el probador de la calidad de las criaturas? Pues el diablo. Pero no van a ser destruidas esas vasijas, sino que van a quedar en el lugar a donde van a dar las piezas que tuvieron su oportunidad para pasar por el horno de fuego y purificarse y ser perfectos. Bien, eso es lo que iba a pretender hacer el Señor. Ustedes no sé si han visto el vidrio antes de que se haga una hermosa pieza de vidrio. ¿Qué es antes la pieza de vidrio? ¿De qué está hecha la piedra, esa vasija futura de vidrio? ¿De qué está hecho? De arena, de silicio, de lo que sea, es arena, ¿verdad? Y cuando la cocen y todo, que se funde los elementos de lo cual sale el vidrio, el que hace estos elementos, saca una bolita de vidrio candente, bueno, de arena fundida al rojo vivo, le mete una varilla de hueca de acero y sopla,
y ya le va dando la forma, ¿no? Le va dando vuelta. ¿Sí? ¿Han visto documentales? Si no es que alguien ha estado en un lugar así. Bueno, el soplo de Dios es eso que hace el alfarero para hacer una vasija de cada uno de nosotros. Y cuando esa vasija de vidrio sale con un defecto, bueno, eso, hay corrección. Si la volvemos a fundir y vuelve nuevamente a nacer, de nuevo, esto mismo que salió mal, puede ser que ya salga bien, bien. Y la echan y todo. ¿Qué pasó? No, no quiso, no. Bueno, entonces échala al lugar en donde van a estar todas las que no funcionaron. Bueno, eso se va a llamar lago de fuego. ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Se ha entendido? O sea, no es complicado todo el plan de la redención si lo vemos así. Y ahora, ¿tiene autoridad el Señor? Pregunta crítica. ¿Tiene autoridad el Señor para probar a su propia creación? Sí, totalmente. Y tiene toda la autoridad. No va a destruir al ser humano, conste, que vaya a quedar perpetuamente en el lago de fuego, ahí se van a estar eternamente, porque todos los espíritus humanos no se ha perdido uno solo hasta hoy. De todos los que han salido del Espíritu de Dios, pero ¿cómo va a estar una extensión del Espíritu de Dios en el infierno? Sí puede ser que envíe una extensión de él porque le da autonomía a ese espíritu y estará en un lugar recluido porque no aprobó. Pero es una extensión del Espíritu de Dios, sí, pero tuvo la oportunidad de hacerlo. Eso es lo que vamos a ver que se logra a través de la redención. Bien, y esto participa mucho la familia para que esto se logre. Bueno, ahora sí, ¿cuál fue la estrategia que el Señor empieza a implementar en en el hombre? A ver, una mano levantada, Inés, sí. Adelante, Inés. No, perdón, doctor, yo me quedé con lo que usted dice que hay una extensión del Espíritu de Dios Sí, en el infierno. sí. Pero ¿no es el alma? No, Porque el Espíritu vuelve a Dios, sí, que lo creo. Pero hay que lo una creó. cuestión, hay una situación. Y ahí lo podemos demostrar. El alma y el alma y el espíritu son inherentes, o sea, no se separan, ¿sí? Bien. Porque el alma es una conexión a nuestro entorno, en donde estamos, pero la conexión espiritual es algo totalmente del espíritu. El Lázaro y el rico. ¿Dónde estaba el rico? En el infierno. Y del otro, en frente de ellos, en una división, un abismo grande, estaba el Lázaro y Abraham. Bien, ahora, Abraham y el rico, ¿estarían en alma nada más o también en espíritu? ¿Fue un momento espiritual o un Sí, momento intelectual? Porque no, el espiritual. intelecto es del alma, fue un Claro. momento espiritual. Sí. Ahora, Abraham hace mención, a ver, el rico reconoce a Abraham y le dice, Padre Abraham, y para poder reconocer a Abraham, tuvo que haber habido una actividad espiritual o solamente intelectual. No, no, las dos. Claro. Espiritual. Y, y cuando Abraham le dice que los hermanos de él tienen a los profetas y que leyeran los profetas No, para que no llegaran a ese lugar, ¿ese es un acto intelectual o espiritual? espiritual. Exactamente. Entonces, eso. Y si vamos leyendo a lo largo, eso, y otra cosa, cuando se revelan Datán y Coré, cuando hacen que Aarón construya un ídolo, un toro de las joyas que le regalaron los egipcios y lo adoran a ese toro, los israelitas en el desierto, se abre la tierra y ¿quiénes se van al infierno? Datán y Coré y miles de idólatras. ¿Y cómo se fueron al infierno? En cuerpo, alma y espíritu. Espíritu. ¿Me explicó? O sea, no quedaron los espíritus flotando, ¿no? Ahora, pero esos espíritus ahora, hoy, están en el infierno esperando el juicio del trono blanco. Y ahí comparecerán y volverán a sus cuerpos de corrupción para ser juzgados. Y en cuerpo, alma y espíritu serán enviados al lago de fuego. No serán destruidos, ahí estarán, no van a ser destruidos, pero estarán en un lugar de reclusión eterna.
Bien, pero seguirán estando. Con un cuerpo corrupto por eternidad, sí. Con un alma corrompida, sí. Y con un espíritu que se les dio y se les dio la oportunidad de que tuvieran libre albedrío, sí. Pero van a estar ahí. Bien. ¿Ok? Gracias. Sí, Susi, Susana. No le escuchamos. Encienda su micrófono para poderle escuchar. Ahora Perdón, sí. creí que lo había encendido. Que Sí. dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así es, claro, Ahí con está. cuerpo, ¿no? Con cuerpo. Y además el rico tenía sed, dice, aunque sea una gotita que ponga en mi lengua, manda a Lázaro que ponga una gota de agua en mi lengua. ¿Cómo? Si no tenía cuerpo, el cuerpo estaba en la tumba, pero se conservan las memorias. O sea, en el infierno se conservan las memorias de esta vida. Imagínense que ya no hay salida de ahí y que se esté uno acordando de lo que dejó uno aquí en la tierra. Tu familia, tus bienes, tus afectos, tu forma de vida, pero ya estás en un lugar de tormento. Eso realmente es un infierno. Ujú. Y ahí estaban estos. Pero bueno, ahí ya llegaremos a este punto. ¿Cómo iba a ser entonces el Señor para lograr el que se diese esta restauración? Bien, se iba a dar esta restauración eh, porque lo que iba a hacer el Señor iba a ser una actividad muy interesante a través de pactos, ¿sí? A través de pactos entre hombres. ¿Cómo iban a ser estos pactos que se iba a establecer y por qué pactos? Bien, porque el hombre en ese tiempo, debido a su tiempo histórico de cómo era, porque pensemos, cuando salen Adán y Eva del huerto del Edén, ¿qué se llevaron con ellos, con sus personas? ¿Qué se llevaron? Consigo, cosas materiales. Nada. Lo único que se llevaron fue la vestimenta con que Dios los vistió, las pieles, ¿sí? Les quitó las hojas de higuera, que explicamos por qué, y que el Señor tuvo que sacrificar unos animalitos para vestir a Adán y Eva, porque no se lo hicieron ellos. Y dijimos que tal parece que lo que haya sacrificado haya sido un cordero para vestirlos. O sea, que estuvieran revestidos de piel de cordero. Bien, que fue algo profético de parte del Señor, que después el cordero, Cristo, Él nos iba a revestir para restaurar nuestra sexualidad, fíjense, porque se cubrieron sus genitales con hojas de higuera y el Señor los viste con hojas de higuera, con algo que Dios creó y que ellos se avergonzaban. Eso lo vamos a ver en detalle en el módulo de la sexualidad a la luz de la Biblia. Ahí lo vamos a entender perfectamente bien. Entonces, cuando salen ellos, no se llevan nada. ¿A dónde se fueron a vivir? A unas cavernas, porque ahora la creación se había vuelto en contra de Adán y Eva. Ahora les iba a afectar el frío, les iba a afectar el calor, porque ya había entrado la muerte a la creación y en eso también estaba el hombre. Sí se iba a morir de hambre si no se cuidaba. Los animales se vuelven en contra del hombre. Ahí nacen los virus, las bacterias, las pequeñas bestias de las que habla Isaías. Él habla de las pequeñas bestias, que son esas, ¿sí? Y todos los demás animales. Y aparecen las enfermedades. Y se va a tener que ir a vivir a las cavernas, ¿bien? Y cuando ya están ahí en esa situación, pero sí tenía una enorme inteligencia, Adán y Eva, en una raza joven, en una raza nueva en el planeta Tierra, pues inventan la tecnología. Entonces, para poderse calentar del frío, ¿qué inventa el hombre? El fuego. ¿Qué inventa? Que fueron siglos, sí, no importa, pero no importan los siglos o los miles o miles, cientos de miles de años que pasaron. Eso es irrelevante para la escritura. El tiempo, sepan esto, el tiempo humano es irrelevante para la eternidad de Dios, ¿sí? Es irrelevante. Nosotros podemos decir, es que la teoría de la evolución y las eras geológicas, esa es una de risa para el Señor, Él se ríe de eso, porque pudieron haber pasado 1 millón de años y para el Señor no fue nada,
porque 1000 años para el Señor es un día de Él. O sea, la crucifixión de Cristo fue recientemente, hace aproximadamente 2 días del Señor. O sea, no es nada, ¿me explicó? Realmente eso no es nada. Y miles de años, millones de años, no tiene problema el Señor en eso. Para la humanidad sí fueron, para nuestros tiempos que tenemos un límite de vida, fueron muchos, muchos siglos, para el Señor no. Bien, ahí ya acabamos con la teoría de la evolución. 1, 2, 3, pum, se acabó. Bien, ahora, cuando el hombre va avanzando en la tecnología, pero muchas cosas, ¿de dónde las saca Adán y Eva? De las ciencias del bien y las ciencias del mal. De probar el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, con una enorme inteligencia para poder hacer cosas para el mal, con una enorme inteligencia para hacer cosas para el bien. Ahí les doy algo que el hombre va a crear. El origen del manejo de los vegetales, por ejemplo, ¿sí? A ver, una de ellas. Por ejemplo, bueno, no es que no quiero decir un ejemplo muy clarísimo, pero bueno, que de ahí sale la farmacología. Vamos a ver, la farmacología. Y les voy a poner de ejemplo un fármaco que se utiliza mucho en la medicina. Hay una plantita que se llama digital, ¿sí? La plantita del digital. Y es una florecita violetita muy bonita. Esa planta, el del digital, se saca para regular las funciones cardíacas cuando se den dosis pequeñísimas. Alguien que tiene una arritmia cardíaca, en las dosis que existe el digital, se regulariza la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Muy bien. Pero cuando se den una sobredosis, ¡pum! Chao, adiós, acaba con nosotros. ¿Me explicó? Por eso eso es muy, muy, muy manejada solamente a nivel hospitalario por profesionales. Porque si te pasas, te va mal. O sea, si se usa adecuadamente, ciencias del bien, te salva la vida. Pero si la usas inadecuadamente, ciencias del mal, se acaba tu vida. Y si alguien te la da, peor todavía, ¿no? Entonces, y así hay muchas más del reino vegetal, una que se pone acá o se pone por acá, quita el dolor, pero después cuando tienes una sobredosis, pum, ya saben a qué me refiero, ¿sí? Ciencias del bien, ciencias del mal. Del reino mineral, el oro en poca cantidad, la riqueza de las naciones, lo que hace que valga una moneda, que pues bueno, creo que hoy aquí no hay, pero bueno, pero ciencias del mal, cuando la gente, para tener riquezas, ¿me explico? El mineral, que es el oro. Y así podríamos hablar de todo. Y así es como el hombre empieza a desarrollar una tecnología. Y algo que el hombre empieza con la institución de la economía, empieza a hacer pactos, a comprar y a vender. Y el hombre se empieza a entender en el negocio y surge todo lo que serían las negociaciones. Y cuando, como todavía no había una claridad en los sistemas económicos, lo va a hacer el hombre a través de pactos, a través de contratos, como las que sí tenía Satanás en su ministerio de alabanza y adoración, que eso lo vimos en Ezequiel 28, así el hombre también en esa cuestión de maldad, que ya estaba aprendiendo la que es la esencia de la maldad, empieza a hacer contrataciones, contratos, negocios, y empieza a hacer los pactos, e inventa los pactos. Y como era lo único que el hombre antiguo entendía, el Señor piensa y dice, bueno, yo voy a hacer pactos para poder redimir al hombre. Como ese es lo que él entiende y ya maneja, voy a hacer en sus términos de ese tiempo pactos, para que él, el Señor, empiece a buscar a personas claves, personas específicas, con las que pudiera hacer pactos para redimir las instituciones, para poderse encontrar a hombres idóneos para esto, tenía que encontrarse personas que espiritualmente pudiesen aceptar a la voz
y a la manera como va a trabajar Dios con ellos. Y empieza a buscar ciertos hombres para empezar a pactar con ellos y establecer una plataforma básica para que después viniera la redención en Cristo. ¿Cuáles son los pactos que empieza a hacer el Señor? Bueno, para las instituciones, vamos a hablar de los pactos institucionales. El primer pacto institucional que va a hacer el Señor va a ser para la familia. Y en todos los pactos que va a hacer el Señor, el que primero se establece es el de la comunión, ¿sí? Es decir, que el Señor se va a manifestar en ciertos hombres y Él les empieza a hablar a estos personajes para que estos personajes, entendiendo que era la voz de Dios, empezaran a hacer un pacto para cada institución, aparte de la comunión, un pacto para la familia, un pacto para la autoridad y gobierno y un pacto para la economía y el trabajo, ¿sí? Repito, se iba a buscar dentro del pacto de la comunión, al hablarles y que ellos le hicieran caso al único Dios, iba a buscar hombres para hacer un pacto para la familia, un pacto para el gobierno y la autoridad, y un pacto para el gobierno, la autoridad, la economía y la administración. Esas tres cosas, considerando el de la comunión como el más importante de todos. Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? Ahora, ¿cómo es que encuentra a los primeros hombres? Ahora, vamos al capítulo de Génesis, ahí vamos a encontrar esta historia. Bueno, después de que viene lo del diluvio y que viene el pacto de Noé, pero que no es un pacto institucional, bueno, sí, es de preservar la creación, ¿sí? Y al preservar la creación, preserva la vida del hombre, nada más. Cuando viene lo del diluvio, que está comprobado que sí existió, y en el capítulo 12, vamos desde el 11, desde el 27. Desde ahí empezamos la lectura en este primer pacto que hace el Señor. Que hoy reconocemos por qué nosotros somos descendencia espiritual de Abraham, ¿sí? O sea, espiritualmente, cada uno de los que estamos aquí, descendemos de Abraham. Cada uno de los que estamos acá, ¿sí? Somos descendencia espiritual de Abraham. Bien, vamos a ver qué hizo el Señor. Dice, y empieza a hablar de algo de historia, versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abram, sin H intermedia, Abram, a Nacor y Harán engendró a Lot. Murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. ¿Dónde estuvo Ur? En Babilonia, en esas regiones, entre el río Éufrates y el río Tigris, donde está hoy Irak, donde está Irán, donde están todas esas regiones. Bien, ahí fue que esta gente nació. Dice, y tomaron Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abram su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abram, su hijo. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, aquí ya encontramos algo con Abram, ¿sí? Todavía no era Abraham, era Abram. Eso es importante. ¿De qué nacionalidad o de qué origen fue Abram? No fue hebreo, los hebreos ni existían. Él fue de Ur de los Caldeos, ¿sí? Él fue caldeo de esas regiones. No fue judío. A la luz del pueblo hebreo, Abram era un gentil, ¿ok? Esto es importante, porque de hoy en adelante, y se los mencioné la vez anterior, a los que ya estaban, pero a los que están hoy por primera vez, tenemos que manejarnos con una mentalidad de pacto, de ahora en adelante. Esta mentalidad de pacto nos va a hacer comprender la intención de Dios para entender perfectamente el nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿sí?
Si tenemos una mentalidad de pacto desde ya, vamos a entender el nuevo pacto en Cristo. Bien, y le vamos a dar la magnitud y el valor que tiene, que es impresionante. ¿Ok? Bueno, salen de ahí y en el 12, vean este proceso tan interesante. Pero el Señor había dicho a Abraham, ya desde ahí, ya empezamos a notar algo. ¿Qué les llama la atención de este versículo 1? Pero el Señor había dicho a Abraham, ¿qué les llama la atención de esto? A ver, ¿qué empieza a hacer el Señor? ¿Quién levante la mano y me dice, está pasando? Hablar con Abraham. Hablar. Exacto. ¿Y en qué idioma le habló el Señor a Abraham? Digo, si Dios le estaba hablando en Ur de los Caldeos, sí. ¿Quiere decir que el Señor conoce diversos idiomas? Sí, conoce. ¿Y dónde dice que el Señor habla con diversidad de idiomas? Cuando vino el día del Pentecostés, que el Espíritu Santo hace hablar a los apóstoles en lenguas humanas. Pablo dice que existen dos géneros de lenguas, humanas y angélicas, ¿sí? Las lenguas angélicas, o con un mensaje divino, era lo que se hablaba en el huerto del Edén, pero eso se pierde. Y el hombre es confundido en sus lenguas, en Babel, y empieza a hablar en lenguas humanas, pero que no se entendían entre ellos, y se dispersan. Estuvo bueno eso, lo que hizo el Señor. Y el Señor se adapta al hombre. Ahí ya vemos la humildad de un Dios que se propone rescatar al género humano. ¿Bien? Y empieza a hablarle a Abraham. Ahora, imaginen ustedes, si han leído algo de historia. ¿Eran idólatras los asirios y los caldeos? ¿Eran idólatras? Tenían un montón de ídolos, total. ¿no? Sí, los ídolos del desierto, de todo, del rayo, del fuego, del trueno, de todo, y unos ídolos espantosos y horrorosos que todavía existen en los museos. Hay uno bien horrible, que es, creo que es el dios del desierto de los asirios, se llama Marduk, y es un esqueleto con garras y alas y un cuerpo esquelético espantoso, ¿no? Esos de películas de Hollywood. Pero eso es lo que creían, y eso es para ellos, esos eran sus dioses, ¿no? Pues de ahí salió Abraham. Y entendamos la mentalidad de Abraham, que tenía un montón de ídolos, que en esos creció, con esas creencias, y Dios le habla. Y cuando Dios le habla, dice, pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, con que llegaste a la tierra de Canaán, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldecirá, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias. ¿De dónde? ¿De tu tierra o de la tierra? Y para Dios la tierra es toda la tierra, ¿sí? Hasta la Patagonia, hasta donde ustedes viven, hasta donde yo vengo, de toda la tierra. Y se fue a Abraham como el Señor le dijo. A ver, ¿qué notan ustedes ya en la conducta de Abraham? A ver, ¿qué cosas sacan ustedes? Obediencia. Obediencia, ¿qué más? Esa es una. Una comunión. Abraham con Dios, una comunión. Excelente, Abraham. Comunión. ¿Qué otra cosa? Ya van dos muy importantes. Diligente. Diligente. Respondió rápido. Creyó, Diligencia. tuvo fe. Ahí está. Le creyó a Dios. Sí, sí, así es, correcto. Confianza. Y confianza de que lo estaba mandando un Dios verdadero. Yo me puedo imaginar la escena, si es que pasó, ¿no? Que en su carpita, seguridad, dice Rosana también, claro. Yo me imagino que en la carpita donde tenía todos sus idolitos, porque seguro los tenía, porque hacían en esas culturas, que tenía toda su colección de muñequitos, ¿no? Feos y horrorosos de barro, y cuando Dios le habla, no sé si le habló Dios, el Señor, y los empezó a agitar, ¿no? ¿Y cuál me habló de estos? ¿Cuál? Y los empezó, este fue, no, este no fue, bueno, hola, ninguno le habló, hasta que Dios le habla. Ahí hubo un encuentro personal y espiritual del único Dios verdadero y Abraham.
Y el mérito de Abraham es que le haya creído. Y ese fue el germen de la fe que empieza a surgir en un hombre con una mujer estéril que le empieza a dar órdenes, el Dios Todopoderoso. Muy bueno, eso es lo que esperaba Dios encontrar. Dice, este es el que yo quería. Bien, y dice que cuando le habla el Señor a Abraham, dice el 4, y se fue a Abraham como el Señor le dijo. Lot fue con él, porque el sobrino se va con él, lo adopta como un hijo adoptivo a su sobrino Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cosa muy difícil para Abraham, porque en todas esas regiones habitaban todas estas etnias muy idólatras y muy depravadas, en muchas cosas. Entre ellas estaba Sodoma y Gomorra, ¿sí? Que habían hechos de una sexualidad que Dios había creado y había regalado al hombre, la habían deificado y habían hecho dioses de la propia sexualidad que Dios inventó y creó y se la dio al hombre, y habían hecho dioses de todo eso. Muy terrible, ¿no? Y le hacían sacrificios humanos a estos entes espirituales que realmente eran demonios detrás de ídolos. Dice, ahí en esa tierra. Y en el versículo 7, apareció a Dios a Jehová Abraham. Fíjense, primero le habla, ¿sí? Como leímos, primero le habla. Y en el 7 dice, y apareció Jehová a Abraham. Ahora se le aparece. ¿Qué estaba haciendo el Señor con Abraham en su proceso para hacer que fuera un hombre de fe? Lo empieza poco a poco a ir llevando en un proceso primero mental, pero también a la vez espiritual, estableciendo comunión con él, pero también yendo gradualmente a mostrarles señales de la misma existencia de Dios y con argumentos a través de órdenes que le va dando. Y cuando dice acá algo que hace Abraham, apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová quien le había aparecido. O sea, no se había vuelto a construir otro altar más que el que hizo Noé. Y hasta entonces se hace el primer punto de encuentro, porque ese es un altar. Un punto de encuentro entre la deidad y el hombre. Hoy hacemos altares nosotros cuando tenemos un punto de encuentro con el Señor, como es hoy. Y ahí Abraham hace un punto de encuentro y levanta un altar quien le había aparecido. Dice el 8, luego de ahí se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Invoca el nombre de Jehová y el nombre que ya se había perdido, pero que Abraham sí lo sabía. Claro, seguramente que el Señor le revela su nombre, como se lo reveló después a Moisés. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Bien, ya después vamos hasta el versículo, ahí pasan varias cosas, excepto me interesa el capítulo 14, cuando se le aparece Melquisedec. Creo que ya habíamos hablado de Melquisedec, a ustedes confírmenme, o fue otro grupo que hablé de esto, los que ya han estado acá, ¿no? Bien, ok. Aquí pasa algo, y aquí ya vemos cómo el Señor empieza a educar espiritualmente a Abraham para que fuese un hombre de pacto. Primero le habla, después se le aparece, Abraham empieza a creer y levanta un altar como a cualquier deidad, bueno, pero no era cualquier deidad, pero sí, ya había altares a demonios, pero aquí al único Dios verdadero. Y en el 17, 14, 17, sí, levantó la mano, Rosana. Yo, De una mano por ahí. Sí, yo. adelante. Sí. ¿Qué cree usted por qué Abraham obedeció a Dios solo con hablarle? Si él no
no conocía a Dios, no tenía la palabra como nosotros, no, ¿cómo Claro. fue que él, y vivía en un lugar donde solo él vio idolatría? ¿Por qué él Claro, simplemente con hablarle le creyó? creyó. Porque algunos de nosotros, no sé quién, pero algunos de nosotros, y no me van a decir quién, pero debíamos haber estado igual o peor que Abraham. Y Dios nos habló, ¿sí o no? La verdad que sí. No teníamos ni Biblia, ni creíamos en ella, ni conocíamos al único Dios verdadero, a lo mejor rodeados de idolatría, hundidos en el fango, pero Dios nos habló a través de una predicación, de hasta, a lo mejor hasta de ustedes no conocieron unos libritos, chiquititos libritos que llamaban Chics, que eran de dibujitos. Mucha gente se convirtió con esas como dibujitos, que eran mensajes evangelísticos. ¿Mm? Allá con Giselle, ¿quién levantó la mano? ¿Giselle o su esposito? A ver, sí, adelante, sí. Pastor, ahí sobre la pregunta de la hermana, Sí, bueno, cada uno a la historia de Abraham la puede interpretar a través de la luz que tiene en Cristo, ¿sí? Digamos, todos nacemos Dios nos envía hacia el vientre de nuestra madre y nosotros no elegimos a dónde nacer o con quién nacer. Y correcto. cada descendencia tiene su maldición por generación. Es posible. Entonces, ahí cuando Dios le dice que salga a Abraham de la tierra, es porque su familia tenía mucha idolatría en la cual lo habían maldecido. Entonces, una de las cosas para que Dios le creyera a Abraham, era que lo tenía que sacar de su tierra, de alejar de su parentela. Y cuando llegara la noche, que más adelante lo dice, que cuando llega la noche, que está bajo la estrella, a Abraham se le viene un temor. Sí, y vamos a ver que eso todos son elementos del pacto que va a hacer el Señor con Abraham. Es correcto. Y ahí yo lo puedo ver o entender que por eso él lo obedece, porque escuchó ese decir, sal. Sí. Y ese es el mérito de Abraham, que le haya creído a Dios, pero todavía no era la prueba a la que iba a ser sometido Abraham, No. que es a lo que quiere llegar el Señor. ¿Bien? Sí. Muy bien. Bueno, muy bien, continuamos. Ya estamos en la recta final del día de hoy. Bueno, ¿qué pasó en el capítulo 14? Dice que después de que rescata a su sobrino Lot, que lo habían secuestrado, unos hombres ahí, y con todos sus sirvientes, Abraham lo rescata. Ya una vez que lo rescata, dice el 17, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, de ahí rescata a Lot, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿Sí? Fíjense cómo, ¿cuál sacerdote? ¿De dónde salió un sacerdote así? ¿De cuál Dios Altísimo? Bueno, del único Dios Altísimo que identificamos nosotros, que es el Padre, y bueno, de la Trinidad en su absoluta integridad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Porque esa es la referencia de quien se le reconoce como el Dios Altísimo. Según algunos comentan, creo que es muy acertada ese entendimiento. Y estas tres personas, que son Dios mismo, sale este rey, Melquisedec, de un orden sacerdotal, y dice, y saca pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. A ver, ni había hebreo, ni había Biblia, y saca pan y vino, bendice a Abraham. ¿Qué está haciendo? ¿No se les hace conocido este tipo de actos? ¿A qué le suena? ¿A qué se parece? ¿Se parece a la cena del Señor? ¿A la mesa del Señor? Y sí, porque se considera que esta es una aparición de Cristo, ¿sí?
en el sacerdote, el rey de Salem, el rey de paz, que eso significa, y que está educando, por eso les digo, le está dando forma al espíritu de Abraham para ser un hombre de pacto, ¿sí? Inés, adelante. Digo, doctor, ¿eso es una teofanía Es o...? una teofanía, sí, o cristofanía, que algunos le llaman, para los que son muy exactos, pero es una teofanía. Es decir, apariciones previas de Dios. Sí, Brenda. Yo te quiero preguntar algo. Sí. Hay unas palabras que dice el Señor, que no, bueno, él lo hace, no recuerdo en dónde está, pero él sí lo dice. Sí. Creo que estaba discutiendo con los judíos y dice, Abraham vio mi día y se gozó, algo así. Sí. Dice, ¿esto era cuando él dice así? ¿Era o no, era? no, fue otra cosa. Ahí vamos a tocar ese versículo. Es Juan 8, pero lo vamos a ver ahí, ¿sí? Específicamente. Está sensacional eso que está diciendo esta Brenda, pero ahí vamos a llegar ahí. Entonces, tienen una previa o un protocolo de pacto. Esto va a ser algo que vamos a llamar elementos de pacto, ¿sí? Los vamos a ver la clase que viene, vamos a ver todo lo que son los elementos de pacto. Y aquí, ¿qué está haciendo Abraham y el Señor? Están empezando a introducirse en una cuestión de pacto que va a establecer el Señor con Abraham. Y esto que hacen es una cosa previa. Capítulo 15, ya vamos acá, dice versículo 1. Después de estas cosas y de todo lo que pasó con el sacerdote de Dios Altísimo y todo lo que ocurrió con el rescate de Lot, sigue el proceso de la formación que de alguna manera nosotros también vamos teniendo este mismo proceso. Dios nos habla a través del Evangelio, cuando nos habla por primera vez. Después se nos aparece el Señor de alguna forma particular y privada, en sueños, en visiones, de alguna forma. Y también empezamos a tener comunión con Él. Porque esto es lo que también estaba haciendo el Señor. Se dan cuenta que ya estaba viendo la institución de la comunión ahí presente, ¿sí? Dice el 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. La palabra de Jehová. ¿Quién es la palabra de Jehová? Y Juan 1 lo dice, es el verbo de Dios. Es decir, aquí está nuevamente la presencia de Cristo delante de Abraham, ¿sí? Y dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Ya es una cuestión ya mucho más espiritual. Ya no le habló, ya no nada más se le apareció. Ahora ya tiene una visión. Es decir, ya el espíritu de Abraham estaba apto para poder entrar en pacto con el Señor. Es todo un proceso como el que vamos teniendo nosotros también. Diciendo, en esa visión habla el Señor. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ya hablándole con su nombre, ¿qué me darás siendo aquí, que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Porque él sabía que su esposa Sarai era estéril, ¿sí? Que no podía tener hijos. Y bueno, él estaba buscando una descendencia. Y el Señor, que le había prometido que la simiente de Eva, a la humanidad entera, a través de Eva, había prometido que nacería una simiente descendiente de Eva, ¿no? Y bueno, y ahora el hombre de pacto que escoge tenía una mujer estéril. Vaya problema, según hubieran dicho los hombres que no conocen a Dios. Y bueno, y Abraham le dice, ya en esa comunión y esa amistad que empieza a darse entre ellos, es que no hay quien me herede. En el 3 dice, y dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová, nuevamente viene el verbo o la acción misma de Dios, que eso es un verbo, y le dice, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, y lo que decía hace
hace un rato que se menciona de esto en el 5, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y ahí nace el hombre de fe, que quería Dios que fuera Abraham. Que todo lo que le dijera el Señor, Abraham lo creyera sin cuestionarlo, ¿sí? Sin pasarlo por el razonamiento. La fe pura que nace de una comunión entre la deidad y el hombre. Y así es como van a ser. Bien, Abraham, ya aquí, y esto que le fue contado por justicia, fue un acto legal, porque legalmente, fíjense qué tremendo, legalmente el hombre, el primer hombre, Adán, legalmente le entregó todo a Satanás, cuando le da la autoridad que él tenía y se la transfiere a Satanás al haberlo obedecido. Y ahora el Señor iba a incurrir en una injusticia, porque el Padre es un Dios justo totalmente, y debía de ser a través de otro hombre, que como haya sido Adán, ahora otro hombre que fue Abraham, en un acto de legalidad, le cree al Señor, y ahí le es contado por justicia. Es decir, lo que Adán perdió en un acto legal, ahora lo recupera el Señor a través de este acto legal del propio Abraham. Y ya se empiezan a entender. ¿Me explico? ¿Vamos bien? Y en este acto de justicia que el Señor esperaba que ya se da, entonces sí, ahora le dice, al pasar esto le dice, yo soy Jehová. Ahí ya se le manifiesta totalmente el Señor a Abraham, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y le dijo, y ahí le dice el Señor a Abraham, como Abraham sabía que se hacía en su tiempo, hacer un pacto, con elementos de pacto. Ya había algunos elementos de pacto, ¿sí? Como los que hizo el Melquisedec. Y le dice a Abraham, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Todas estas cosas que a partir de este momento Abraham y el Señor hacen, son cosas que ambos se comprometen a hacer en su tiempo y en su momento. Abraham lo va a hacer en su tiempo y Dios habrá hacer lo propio en su propio tiempo, ¿sí? No importa lo que pasará de siglos. Ahí el Señor le dice, a ver, Abraham, basta hacer algo. Yo inventé a estos animalitos. Yo los inventé, yo los he creado. Yo hice el diseño de ellos y tienen carne y sangre, ¿sí? Y eso para mí, por ser puros y santos, porque ellos no pecan, pero son carne animal, ¿sí? Son carne animal. Tú los vas a partir a la mitad, menos a la tórtola y al palomino. Pero a los otros, o sea, a la becerra, la cabra y el carnero, los vas a partir a la mitad y vas a poner una mitad de un lado y otra mitad enfrente a esa otra mitad. Es decir, voy a cortar mi carne, pero para que tú me entiendas y lo reconozcas, se va a cortar la carne de estos animales y se va a derramar sangre, ¿sí? Porque vamos a hacer un pacto tuyo. Y tú me entiendes, ¿verdad, Abraham? ¿Lo que es esto? Sí, Señor, eso lo hacemos mucho. Dice, entonces así lo vas a hacer. Y corta los animalitos. Y dice, tomó el 10, tomó el todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad de una enfrente a la otra, mas no partió las aves. Las aves, esas me las dejas así como están. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, ¿sí? Y dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y aquí el temor de una grande oscuridad cayó sobre lo que nos había dicho hace rato el esposo de Giselle. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y fíjense cómo ya empieza la mentalidad de pacto a estar en Abraham, porque exactamente todo lo que hiciera Abraham, el Señor lo tenía que hacer en correspondencia. Y por haberse dejado oprimir por las tinieblas Abraham, porque él estaba acostumbrado a
oscuridad del desierto, era un nómada. No le daba miedo el desierto, pero Abraham se debilita por estar cuidando a los animales durante la noche, que ahuyentaba las aves de rapiña. Dice, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad, el miedo a una oscuridad cayó sobre él. Y dice, uy, Abraham, pero ¿qué hiciste, no? Y ¿sabe qué? Eso fue hasta cierto punto necesario, como lo vamos a ver en otros hombres de pacto. Todos los hombres de pacto tuvieron una falla. ¿Por qué? Porque no eran perfectos y porque tenían que ser probados. No había perfección en ellos. O sea, todos estos hombres de pacto debían llegar imperfectos para hacer un pacto con el Señor. Pregunto, ¿nosotros llegamos imperfectos a celebrar el nuevo pacto con el Señor? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, llegamos imperfectos. ¿Y por qué llegamos imperfectos espiritualmente hablando? Llenos, muertos en delitos y pecados. Esa es la imperfección. ¿Sí? Porque así fue con Abraham. Y somos descendencia espiritual de Abraham. ¿Y por qué aceptas a estos pecadores, super pecadores, Señor, si han hecho tantas cosas? Ese ha sido un matón que está ahí en la cárcel. ¿Cómo, Señor? Porque así fue con Abraham. ¿Me explico? Eso nos da el entendimiento de que no importa el grado de imperfección que hayamos tenido, pero así el Señor nos recibió. ¿Bien? ¿Dudas? No. Le vamos a dejar hasta acá, hasta este momento en el que el Señor está teniendo este momento de pacto con Abraham. Si no hay dudas, ¿estamos bien? ¿Quedó claro? Es mucha información. Pueden volver a ver el video para que la procesen y lean también sus manuales.